De ti. Entonces, pero ya en esta hora ya no trae idéntica sino celular. Se modernizó. No, ya viene a dar su testimonio. Bueno, ¿cómo están, hermanos? Bueno, más que un testimonio, es resaltar el amor y la misericordia de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo. Hace mes y medio falleció un sobrino en unas circunstancias pues bastante dolorosas, en una riña entre varias personas y duró 11 días en coma. Él pues desviado, atrapado en la droga, en medio de ese dolor de estar ahí en coma. Toda la familia pues le pedíamos al Señor y mi oración particularmente era: Señor, ya había tenido un suceso en el mes de febrero y el Señor le había dado la oportunidad. Sin embargo, pues Dios es grande y misericordioso y sabe cómo hace sus cosas. Orándole al Señor, le dice: Señor, realmente si lo vas a levantar, que sea para tu servicio. Si lo vas a levantar, Señor, que sea realmente para Él enderezar su camino. Sin embargo, pues el Señor no lo levantó, sino que Él partió, pero en medio de eso le sirvió al Señor en su momento. Como a los 5 días de estar en coma, y uno fue con el sinsabor de decirle al Señor: Señor, pero y entonces, o sea, a él le había compartido mucha gente, había inclusive desde niño, como se levantó de fines de semana con mi hijo Iván, pues siempre, a veces nos acompañaba, y siempre escuchó del Señor, sino que pues más fuerte fue el camino desviado. Y allí pues resalta uno la promesa del Señor de que será salvo yo y mi casa, ¿verdad? Y se extenderá a los familiares más cercanos. Soñó un hermano de él, un sobrino, 5 días de estar en coma, soñó con él y él le decía: no se preocupen, no estén tristes, que yo voy subiendo a la presencia del Señor y lo que veo es unos campos verdes y tranquilos. Entonces allí uno decía: Señor, o sea, gracias. O sea, estoy en espíritu, gracias. Luego, otra sobrina hermana de él sueña, y allí es donde él sentimos que él habló y predicó. De hecho, el Facebook él quedó abierto y era un grupo de barras del Junior. Y ella le escribe, ella está dormitada en esa semana pues de cansancio, de dolor, de tanta agonía para allá y para acá. Está dormitada y ella sueña donde le decían: lee Filipenses 1 del 19 al 30, lee Filipenses 1 del 19 al 30. Ella despierta y lo primero que hace es buscar una Biblia y se va a Filipenses 1:30, 19 al 30. Cuando ya, o sea, el Señor fue preparando a la familia, sobre todo padres y hermanos, con todo esto. Y como el Facebook quedó abierto, ella escribió a todos mis hermanos, amigos y demás familiares que hicieron posible que entrara en su corazón y permaneciera para siempre su recuerdo. O sea, ellos sintieron que fue Él hablando y predicando a través del sueño. Y ella pues sin congregarse. Entonces cuando uno dice: aún hasta las piedras hablarán. Agradecerle por esta gran oportunidad a la barra y sus integrantes y todos aquellos que me demostraron su amor incondicional. Quiero expresarle que Cristo, que pese a una nueva vida, que pasé a una nueva vida con Cristo Jesús, y a pesar de no volver a expresar nada, mi Espíritu Celestial permitió no solo hablarle a mi familia, sino también a ustedes con esta palabra.
y escribió lo que fue Filipenses 1 del 19 al 30. Porque sé, gracias a las oraciones de ustedes, o sea, nosotros en esos 10, 11 días de coma era en oración toda la familia. Y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Ahí estaba siendo él libre. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. O sea, tenía una vida pues bastante desordenada que iba a decir uno, ¿cierto? Sin embargo, la misericordia del Señor no permitió que fuera avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero que escogeré, no lo sé. Me siento prisionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. O sea, la familia que quería que no partiera, sino que se quedara aquí. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía, pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha conocido no solo por creer en Cristo, sino también por sufrir por Él, que sostienen las mismas luchas que antes me dieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Ese fue el pasaje. Y ha sido un pasaje que ha quedado, grabado en la familia, de tal manera que en estos momentos pues están buscando del Señor. Y no solamente en la familia, porque la palabra del Señor no regresa vacía, ha quedado como un versículo bandera, porque los de la barra le hicieron un mural inmenso en el barrio por donde vivía, y el versículo fue grabado allí. Yo sé que la palabra del Señor no regresa vacía, y no solamente, fue su forma de predicar el Evangelio. Saben que queda uno básicamente sin palabras, bendito sea Dios. Era un muchacho que se le predicó, pero hubo vicio y hubo corrección, pero no la quería tomar. Pero una parte que recuerdo, ya le me decía, ¿qué hacemos? Aparte de orar, yo le dije, ¿ves donde él? ¿Acuerdas? Ya le oro, ¿ves donde él? Y aun cuando pareciera que él no te escuchara, háblale al oído y haz la oración de fe como que él lo estuviera haciendo, y así fuera un mínimo movimiento. Yo creo en la misericordia de Dios. Ya le contaba de que él manifestó señal, en algún momento se le derramó una lágrima, y pienso que entonces él estaba escuchando. Y en su corazón tenía que estar, y Dios escuchando. Y esto fue enorme, porque ese pasaje bíblico hablaba muy claro, muy claro. Yo creo que el Señor lo que hizo a través de él fue hablarle a las barras, hablarle a la familia, hablarnos a nosotros, y no sé cuántos nos estén viendo a través del internet, pero el Señor lo va a seguir utilizando. Ese suceso. Pero lo bonito es no esperar hasta el último momento, ¿verdad? Como el ladrón de la cruz. Creo en esa misericordia de Dios. Pero mejor es que no nos tome desprevenidos y estar todos listos para la venida de nuestro Señor por nosotros el día de nuestra partida.
Entonces, de verdad que, como ella dijo, fue más que un testimonio, fue una manifestación de amor, sinceramente. Bueno, vamos a empezar la palabra de Dios. Creo que ya empezó. Yo creo que ya empezó. Y la semana anterior nosotros estuvimos hablando acerca del agua de vida. Estuvimos hablando en Sansón. Recuerdan que él estaba entre la peña y la cueva. Tomaba de la peña, pero iba a la cueva. Ambivalencia, y hablamos muchas cosas allí. Y aprendimos a través de ese pasaje bíblico que era necesario honrar a Dios en todo tiempo, que es necesario que nosotros en todo momento le estemos honrando a nuestro Señor, que era necesario también entender la dependencia de Dios. Y hablamos como un tercer punto que también es necesario aprender a ser fieles, la fidelidad a Dios. Entonces, en medio de todo este plan, hoy continuamos con la fidelidad a Dios. Y quiero empezar por decirles que la situación difícil puede llevar a una persona a esa infidelidad, puede llevar a la persona a un grado de desesperación, puede llevar a la persona a momentos de angustia, de enojo, de rabia, puede llevar a la persona a muchas cosas, a desánimo, a desaliento, a abandonarse a sí misma. Hay personas que cuando están desanimados se abandonan inclusive a sí mismos, que no quieren ya ni vestirse, ni arreglarse, ni comer. Hay un abandono personal inclusive. Hay una sequedad, se seca aún hasta la relación familiar, la relación entre amigos, la relación entre hermanos. Cuando llega el momento difícil, puede llegar esos tiempos de aridez. Y el Señor, no sé si yo les comenté la semana pasada, tuve un sueño hace algún tiempo no muy extenso, no sé, 15 días, no sé realmente, 20 días quizás, y soñaba, y de pronto yo estaba en un lugar cuando de pronto salgo, me dicen, sal, mira lo que está pasando. Entonces salgo y encuentro cómo empieza como a secarse, parecía una laguna, y empezó como a secarse, estaba solamente una partecita, recuerdo yo, con un poco de agua, pero no muy bajita, casi ya en el límite, y todo lo demás era como una playa árida totalmente, y se alcanzaba a ver donde había vegetación, pero que se había ido secando, que uno miraba y la vegetación estaba completamente seca, la arena completamente seca, y habiendo solamente un poquito de agua. Y me desperté con esa sensación y ese preguntarle siempre a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y empecé a orar, a pedirle a Dios por muchas cosas que me fueron saliendo del corazón. Creo que lo último que nosotros como seres humanos no podemos dejar de tener es el agua, porque el agua no tener agua es sinónimo de muerte. Por eso Cristo está representado en el agua de vida, porque a donde quiera que Él está hay vida, donde hay agua hay vida, pero donde no hay agua hay muerte. Y muchísimas veces hay sequedad en el corazón del hombre. Hay sequedad. Dice la Biblia que por causa de la maldad el amor se apaga, y en muchos el amor se ha apagado por esa razón. En muchos, porque están esperando del hombre, y la palabra lo dice claramente: maldito el hombre que confiare en el hombre. Porque nosotros no podemos estar esperando del hombre, nosotros tenemos que estar esperando siempre de Dios. Y Dios siempre va a estar listo y dispuesto para entregarse, para darnos a nosotros. Porque Él es amor, todo, Él está dispuesto. De hecho, ya lo hizo todo por nosotros. Pero entonces, recordábamos que cuando Sansón
después de aquella gran lucha, de pronto tuvo sed y dijo, Señor, ¿y ahora me moriré de sed ahora? ¿Me moriré yo de sed ahora? Eso dijo Sansón. Y nosotros hemos aprendido a que en todo momento nosotros tenemos que honrar a Dios aun cuando estemos en momentos difíciles. En que no podemos llegar a Él con la altivez de reclamarle. Y yo me merezco esto. Es que yo espero esto. Porque no debe ser así. Tener más bien una mansedumbre y una humildad delante del Señor. Porque le mencionaba la semana pasada, y esto es un recorderis nada más. Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, así dice Lamentaciones. Quiere decir que nosotros, por nuestros actos, nuestros conceptos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, por lo que somos, ya nosotros hubiéramos sido consumidos. Pero si por causa de Cristo no ha pasado, y es algo que debemos tener en cuenta siempre, que lo que tenemos lo que sucede en nuestra vida tiene una razón de ser, y en su debido momento Dios todo lo pondrá en orden, pero recordemos que no hemos sido consumidos, porque ha habido misericordia, y cada mañana hay una nueva misericordia de parte de Dios para con nosotros. Creo que lo que acabamos de escuchar fue un momento de misericordia, no solamente con un muchacho, sino con todos aquellos que a mí me impacta pensar que se hizo aquel gran vallado en una barra, y ustedes saben cómo son estas barras, en gente que necesitaba escuchar esto. A mí me conmueve porque eso no habla de otra cosa sino de la misericordia de Dios y la manera como Dios se ingenia para que nosotros podamos mirarlo a Él. Dios se ingenia multiformes maneras para poder llegar a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Y aún de aquellos que quizás son echados a poco porque su manera de ser, pues indudablemente una persona que vive así no va a tener la alabanza de los demás. Pero Dios alcanza a todos. El Salmo 119, lo leía la semana pasada también, decía: si tu ley no hubiera sido mi delicia, si tu palabra no fuera mi deleite, en mi aflicción ya hubiera perecido. Yo creo que con ese pasaje bíblico más de uno se identifica. Que si no hubiera sido porque Él es nuestra fuerza, los momentos de adoración en Él son nuestra delicia, porque al pensar en Él nosotros tomamos aire. Nosotros hubiéramos perecido, más de uno de nosotros. Más de uno hubiera tomado una decisión equivocada en su vida, de perecer por su propia mano. Y el Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese de Él que veré la bondad de Jehová. Indudablemente que si nosotros no hubiéramos creído que viéramos la mano de Dios, más de una vez nos hubiéramos quedado en el camino. Que si no fuera por la fe que sustenta nuestra vida, nos hubiéramos quedado en el camino. La maldad existe. Los momentos en que nosotros no podemos sentir que nos han fallado, los momentos en los que nosotros no podemos sentir desechados, los momentos en que podemos sentir que no nos entienden, los momentos que se puede sentir una cantidad de cosas, momentos de sequía, momentos en los que nos sentimos solos, no entendidos, momentos en los que sentimos que no podemos seguir adelante. Entonces, cuando vienen pasajes bíblicos como estos que dicen: hubiera yo desmayado y pensamos, el salmista se sintió así, nosotros nos hemos sentido así, pero la verdad que levantó a ese salmista es la misma verdad que me levanta a mí. Es que yo creo en la bondad de Dios, y creo que esa bondad de Dios es mi sustento, es mi fuerza, es lo que me alienta para yo poder seguir adelante. Si no, hubiera yo desmayado con tantos problemas, con tantas circunstancias, con las infidelidades de los amigos, de las personas que rodean, por los descontentos, por los desalientos de la vida.
está Dios que es nuestra fuerza. Entonces, en aquel tiempo Sansón vivió de esa forma, pero en todo tiempo, aún de nosotros los cristianos, hay momentos que parecieran de sequía. Pero ¿saben una cosa? Hay sequía mientras nosotros miramos las situaciones y miramos todo mal, miramos a los hermanos en Cristo mal, miramos a la familia mal, miramos a las amistades mal, miramos lo que nos rodea desde la óptica humana y no la miramos desde la óptica de Dios. Cuando nosotros miramos a Dios, entonces lo que para el hombre es sequía, para nosotros no lo es. Para nosotros es la oportunidad de ver la proeza de Dios y que aquello que era sequedad se convirtiese en algo donde haya vida en abundancia. Es así para el ojo de aquel que ha puesto su mirada en Dios, y lo que significa eso es que hemos puesto nuestra fe en Él. Los momentos de sequía llegan, pero es necesario que en esos momentos entonces buscamos esa palabra que llega a nuestro corazón y que aviva todo nuestro espíritu, todo nuestro ser. Entonces se levanta la fe, entonces se levanta la esperanza, entonces empezamos a mirar aquello que veíamos mal como aquello que Dios está utilizando para poder sacar adelante a otros, aquello que veníamos mal como aquello que está ayudándonos a mejorar, a cambiar las circunstancias de la vida, a despojarnos de las cosas. Vemos lo que está como sequedad de una manera distinta. Porque cuando Jesucristo estaba en la cruz, no estaba mirando lo vil que éramos, no estaba mirando el pecado del hombre, no estaba mirando la infidelidad, no estaba mirando todo lo que le estaban haciendo. Jesucristo estaba mirando la eternidad que Él estaba ganando para nosotros. Estaba viendo un pueblo transformado, un pueblo que le amaba, un pueblo que se levantaba, un pueblo que realmente iba a creer y iba a ser salvo. La mirada de Jesús estaba por encima. La mirada de Jesús estaba en que todos nosotros los que estamos en este lugar un día le íbamos a creer. Ahí estaba la mirada de Jesús. Él no tenía la mirada en la sequedad, Él no tenía la mirada en la tristeza y en la amargura de decir: me abandonaron, me dejaron solo, me han golpeado, me han maltratado, todo lo que han hecho conmigo. Él no tenía la mirada en la tristeza, en la angustia, en la desesperanza. Jesucristo tenía la mirada puesta en lo eterno, en la promesa del Padre, en lo que Él había venido a cumplir, la victoria sobre las tinieblas, sobre la destrucción, sobre la muerte. Él tenía la mirada puesta en nuestra victoria. Exaltamos a Dios. ¿Sabe? Éxodo capítulo 17, quiero que usted vaya conmigo. Yo quiero que miremos aquí algo tan hermoso. Y no me canso, me quedanté leyéndolo. Me quedanté, porque ¿sabe qué? Cuando nosotros encontramos un amor tan grande como el de Jesús, uno se agradecido, alegre por el Dios que tenemos. Se salta nuestro corazón hacia Él. Éxodo capítulo 17, versículo 2, lo tenemos. Dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Sabe que cuando hay sequedad hay discusiones? Cuando hay momentos difíciles se despiertan los altercados, se despiertan los problemas. Cuando las cosas están bien, todo el mundo está feliz. Cuando llegan las situaciones difíciles, ahí es donde realmente tiene que vencer el amor. Pero aparece que el altercado aquí está. Ellos tenían sed y por causa de que tenían sed empezó el altercado. Y dice el versículo 3: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Un pueblo que se volvió atrevido,
que iban contra Moisés, pero no se acordaban de que Moisés simplemente era un pequeño representante del gran Dios que tenía. Y se les olvidaba que quien les dijo realmente sal del pueblo no fue Moisés, sino fue Dios. Y entonces se vinieron contra Moisés. Eso representaba murmuración, representaba crítica, representaba queja, malestar, enojo inclusive. Estaban contra Moisés. Lo que no entendían ellos es que no era Moisés, era Dios a quien ellos estaban en ese momento inquiriendo. No entendían el trato de Dios en el desierto. No entendían que el Hijo de Dios pasó por el desierto, pasa por el desierto con un propósito. Hay tiempos de sequedad. Pero Dios era claro. Lo que pasa era que ellos no disponían el corazón. Porque Dios les habló claro. Lo que pasa era que ellos no entendían, no querían entender. Dios quería ayudarles, pero ellos tenían un corazón rebelde. No es que Dios no ayude, es que muchas veces el hombre tiene un corazón duro, la dureza de corazón. Sin embargo, Dios ablanda el corazón del hombre. Es que en todo está la misericordia de Él. Y el pueblo se venía contra Moisés y contra Aarón porque tenían dura cerviz. Y lo tremendo es que cuando se es así, un rebelde arrastra a otros rebeldes. ¿No lo hizo Luzbel algún día? Se rebeldizó y arrastró a otros rebeldes. Él no se queda solo. Así actúa el enemigo. Dice el versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por las rencillas de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová. ¿A quién tentaron? Jehová. ¿Cuándo qué? Cuando se metieron con Moisés. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Así tentaron a Jehová. ¿Sabe qué? El Señor me llama mucho la atención porque viene y le dice a Moisés, el pueblo se rebeldiza, el pueblo está en una condición de rebeldía total. Y entonces le dijo a Moisés, toma la vara esa que tú has utilizado. Y entonces ven y dan un golpe, golpea la peña, para que salgan aguas de la peña. Moisés lo hizo y salieron aguas de la peña. Ahora, la pregunta es, ¿acaso Jesucristo no hizo lo mismo? ¿A qué me refiero? Que Jesucristo es la peña. ¿Y no fue golpeado Jesucristo por causa de los rebeldes? ¿Para que los rebeldes tuvieran agua? ¿Me explico, amados hermanos? Ven y golpea la peña, que yo estaré sobre ella. La peña es Cristo. Y Moisés fue y golpeó la peña. ¿Quién tenía que llevar castigo? ¿No eran los rebeldes que estaban murmurando contra Dios? ¿No era acaso aquellos que estaban murmurando contra Moisés? ¿No eran aquellos que estaban descontentos por el lugar en el que se encontraban, por lo que estaba sucediendo, porque no encontraban el agua, porque no estaban recibiendo lo que ellos querían recibir? Sin embargo, le dijo Dios, golpea la peña, ve, toma la vara, golpea la peña para que salgan aguas. Dios, nuestro Padre, nos dijo, aquí está Jesús, golpea a Jesús. No sé si están entendiendo por qué me quedaste. Me quedaste pensando. El castigo que tenía que venir sobre mí cayó sobre él, sobre esa peña. Y esa peña derramó agua para que aquellos rebeldes vivieran. Eso hizo Jesús. Fue golpeado por nosotros, para que nosotros, y si usted se siente ofendido por esto, perdónenme, pero para que nosotros los rebeldes, por eso me introduzco yo allí en esa lista, porque es así, fuéramos perdonados. Murió en sustitución
del pueblo de Israel, del pueblo. Él sustituyó. ¿No es eso misericordia? ¿No es eso grandeza? ¿No es eso amor? Dios mío, y si nosotros miramos ese amor y ese amor no nos cautiva y no nos enamora y no nos hace cambiar de manera de pensar, no va a existir nada sobre la tierra que nos pueda cambiar. Si algo puede cambiar al hombre es entender la misericordia de Dios tan grande. Si algo puede cambiar al hombre es pensar en su amor. Y los tiempos difíciles, que los tiempos de sequedad no son los tiempos para que nosotros deshonremos a Dios. Los tiempos de dificultad son para que nosotros pensemos si estamos viviendo esto y Cristo no se hubiera entregado por nosotros, no lo hubiéramos podido soportar. Si no fuera porque Él es nuestra delicia, nosotros no hubiéramos desmayado. Estos versículos con los que inicié es lo que nosotros tenemos que pensar. No tenemos que pensar en que nos pobre de nosotros tan buenos y Dios es injusto. ¿Qué es el pensamiento? ¿Por qué me pasan esas cosas a mí, Señor? Cuando uno dice, ¿por qué me pasan estas cosas a mí, Señor? Está diciendo, no lo merezco, tú eres injusto. ¿Sí o no, hermano? Pero nos confronta Dios y nos confronta de una forma tan hermosa, nos confronta diciendo, tengo misericordia, tengo amor, siempre están en mis planes, mis sueños son ustedes, son mi todo, la niña de mis ojos, la perla. Y nos dice Dios poéticamente muchas cosas hermosas. Hermosa, amada mía, le dice a la iglesia, paloma mía. Y de una manera romántica, si se pudiera decir, nos habla el Señor y nos recuerda. Y el pueblo estaba rebelde. Dios mío. En alguna ocasión yo les conté, varias veces creo que lo he hecho, el Señor me enseñó a través de las Escrituras a cómo corregir a los hijos. Y con mis hijas estaban en una etapa que estaban haciendo desastres hasta más no poder. Ya mami me vas a boletear. Pero yo no sabía ya qué hacer con ellas, cómo las corrijo, qué hago, Señor, cómo hago para que estas niñitas ya se tranquilicen. Estaban medio revueltas las dos. Estaban bastante pequeñas niñas ellas. Y de pronto el Señor me hizo recordar que Él conmigo había tenido misericordia. Y recordé y dije, Dios. Entonces salí corriendo, les compré un regalo a cada una, hice un almuerzo como el que a ellas les gustaba, arreglé la mesa, no recuerdo si puse globos, no recuerdo ya, pero sé que todo lo arreglé como si estuviéramos de fiesta. Cuando ellas llegan, claro, ellas sabían que se habían portado mal. Pero cuando ellas llegan y reciben un abrazo mío y las siento en la mesa y les pongo el plato, ellas eran así. Loco Luca, mi mamá se volvió loco Luca. Dijo, ¿qué es esto? Y cuando ellas al fin ya no pudieron, me preguntaron, mamá, ¿por qué hiciste eso? Entonces les dije, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Y como Dios ha tenido misericordia de mí, también la tiene de ustedes. Porque así como yo hoy, o cuando ustedes se portan mal, yo les he dado este amor, así también Él ha hecho conmigo, porque tenemos un Dios de amor. Les puedo asegurar que el cambio de actitud de mis hijas fue total. Total. De allí una serenidad y un cambio y un comportamiento tremendamente diferente. El amor vence. Y Jesucristo venció fue con el amor. Esta pequeña enseñanza de vida sale de una gran enseñanza de vida que fue la de Jesucristo. Simplemente lo trasladamos a
nuestro diario vivir, a la situación en la que nos encontramos o la que nos pudiéramos llegar a encontrar. Es un aprendizaje de vida. Entonces ese Jesús, la peña, llevó el castigo de nuestra rebelión. Dice Isaías 53, capítulo 53, versículo 4. Voy a leerlo y ojalá que usted lo escuche en el Espíritu. Y sé que hay algunos que necesitan escucharlo en el Espíritu y pueden suceder cosas especiales al oír esta palabra. La voy a lanzar creyendo en Dios y creyendo que si usted le escucha como tiene que ser, pueden pasar cosas. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si usted escucha esto en el Espíritu, 1, perdón de pecado. 2, sanación en el cuerpo. Sanación en el alma. Él fue molido por nuestros pecados. Aquí dice, se llevó nuestros dolores. Algunas personas me han dicho, y yo lo he vivido también, momentos de una tristeza profunda. Y recordando la palabra de Dios y recordándolo a Él y decirle, Señor, ayúdame. Y de un momento a otro, como quien arranca el dolor y lo saca de lo más profundo de nuestro corazón, podemos descubrir lo que es la paz de Dios. Por eso estoy mencionando esta palabra, creyendo que más de uno puede ser libre de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desesperanza, pero también libre en sus cuerpos de enfermedades. Aquí dice, el castigo de nuestra paz. Entonces quiere decir que yo puedo vivir en paz, que puedo recibir la paz de Dios en mí, que puedo salir de este lugar en paz, libre. ¿Saben una cosa que creo? Creo en el poder de la palabra. Amén. Recuerdo y creo que también lo he narrado en algún momento, no sé, la ocasión en que fuimos con el hermano Pacho y la hermana Claudia a aquella iglesia, y el Señor, cuando estábamos en el momento de la predicación, el Señor me dijo, lee en voz alta, fuerte. Y la palabra fue cuando el gadareno, cuando el endemoniado, el gadareno, y llega la parte donde dice, sé libre. Y cuando yo estaba leyendo, y cuando yo leo sé libre, una cosa maravillosa, había una mujer sentada que yo no conocía, pero en ese instante esa mujer instantáneamente se fue de frente y vomita. Y casualmente, yo sé que no fue casualidad, ¿quiénes estaban al lado? El hermano Pacho y la hermana Claudia. Instantáneamente tomaron a aquella mujer, la llevaron, preguntaron a las mujeres dónde la podemos llevar y terminaron orando por aquella. ¿Te acuerdas, hermano Pacho, hermana Claudia? Y fueron que terminaron de orar. Creo en el poder de la palabra. Voy a leerla de nuevo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros sanados.
sustituto perfecto. Él dijo, yo estoy aquí, lo sustituyo a ellos. Si alguno siente que ha sufrido mucho en la vida, yo le puedo asegurar que usted no ha sufrido lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ninguno. Él nos sustituyó a todos nosotros. Y por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros que en todo momento tenemos que honrar a Dios. Que tenemos que detenernos de ver cómo hablamos, la queja, la crítica, la murmuración, sobre todo la queja. Que entendamos que dependemos de Él y sobre todas las cosas que seamos fieles. Por encima de los momentos difíciles debemos ser fieles. Ahora fíjense en Números 20, versículo 2 lo que dice. Números 20, versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ya pasó aquel suceso, este es un nuevo suceso. Voy para el versículo 3, Números 20, versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Oigan ustedes, ya se les había olvidado lo que vivieron antes. Y dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber. Le faltó de nuevo el agua, hubo de nuevo sequedad y hubo de nuevo ¿qué? Queja, rebelión. Dice aquí, ¿y contra quién? Contra Moisés. Hiciste venir al pueblo de Dios, a nosotros los santos, a nosotros los perfectos, porque él decía, al pueblo de Dios, tú hiciste que nosotros, el pueblo de Dios. Y dice la Biblia, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Ahora, ¿qué tiene que hacer un líder cuando le pasan ese tipo de cosas? Vaya a la presencia de Dios. Esto es para nosotros los líderes también. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué le dijo el Señor allí? Ve y háblale a la peña. ¿Qué hizo Moisés? Fue y golpeó la peña. Pero el Señor le dijo, ve y háblale a la peña. Y el Señor no le dijo que llamara a aquellos rebeldes. Y él fue y dijo, ustedes rebeldes, nosotros haremos que salga agua de la peña. Así instalaran el mejor acueducto, mejor que el de la AAA. No podía decir hacemos, solamente usted puede hacer una instalación de una empresa, de un acueducto, pero hasta ahí. Pero el agua lo da Dios. Nosotros haremos primero. No honró. ¿Qué venimos hablando de la semana pasada? No había honra.
La dependencia, ¿de quién se depende? Se depende de Dios. Pero encima de esto, este hombre, en vez de hablar, lo que hizo fue que golpeó. Entonces vamos a un punto clarísimo. No hay dos sacrificios, solamente uno, de nuestro Señor Jesucristo. Nunca más Jesucristo va a venir a la tierra como hombre para morir en la cruz por causa del pecado. Nunca más. Es un solo sacrificio, una sola vez. Por tanto, si es un sacrificio, no se puede golpear dos veces la peña. La peña se golpeó la primera vez, porque Jesucristo vino como hombre y fue golpeado una vez. Pero dos veces no se puede golpear la peña. Lo que esto quiere decir es que si nosotros hemos reconocido el sacrificio de Jesucristo, su muerte y su resurrección, nosotros no podemos hacer en vano ese sacrificio y después de haberle conocido, darle la espalda. Hubo una mujer que salió de Sodoma y Gomorra y bastante trabajo que le costó al suegro Abraham, porque Lot era como su hijo, ¿no? Le costó trabajo al mismo Lot sacar a su propia mujer de ese lugar. Representa eso, la dificultad a veces de arrastrar al cónyuge a Dios. Le costó trabajo. Pero cuando esa mujer salió, no salió con el corazón. Su corazón estaba allá atrás. Y entonces se puede decir, yo creo que Jesucristo murió, resucitó. ¿Sabes una cosa? Hasta el enemigo cree eso. Mejor dicho, lo sabe. Pero otra cosa es pretender seguir en la misma manera, la misma cosa, volver a lo mismo, estar siempre con el corazón allá en la rebeldía. El pueblo de Israel siempre regresaba a eso de querer otra vez su rebeldía. Era como ellos querían, como ellos creían, a su manera, en su pensamiento, en su lógica. Pero no es la mansedumbre que se debe tener. Sin embargo, el Señor tenía esa manifestación de amor y de misericordia, de amor y de misericordia. Pero hay quienes hacen la gracia una desgracia. La gracia de Dios no es para jugar con ella. Yo peco, o alabo y después peco. Yo bendigo a Dios y con la misma boca que lo bendigo, después maldigo. Yo creo, cuando todo está bien, alabo a Dios, pero cuando está mal, me quedo, critico, murmuro. Volver atrás, la ambivalencia que hemos hablado de la peña, la cueva y de la cueva a la peña. Me encierro allá en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en mi oscuridad, y después salgo y voy a la peña, y de la peña vuelvo a la cueva. Ambivalencia. No es eso. Dios nos está llamando a nosotros a que vayamos como la luz de la aurora, que miremos atrás y digamos, atrás ya yo venía por aquí, pero ya voy avanzando un poquito más, que cada día vaya viendo en nosotros un mejoramiento en ese sentido, en todas las cosas de nuestra vida. Cada día Dios va a hacer algo nuevo en nosotros. Pero hay veces que hay procesos que se detienen, y peor, hay otros que retroceden, algunos miran atrás. Entonces yo creo que es necesario que nosotros tengamos en cuenta de que la Biblia habla, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Oiga, esto es fuerte y es la parte que no nos gusta. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Afrenta al Espíritu de gracia. Allí es donde está el punto.
de un Dios vivo. Pero horrenda cosa para aquel que ha creído. Pero la misericordia de Dios se va a extender, mas lo que no debemos hacer es jugar con esa gracia de Dios. Iniciamos este tiempo hablando de que Dios ha sido misericordioso y termino diciendo lo mismo. Termino diciéndole un versículo que hablamos desde la semana pasada y que no sé cómo usted, a mí todavía en cada instante el Señor con ese versículo me está motivando. Dice, el que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Y es un versículo que lo traigo desde la semana pasada cuando lo leí y que me ha impactado de tal manera que en cada instante estoy pensando en él y meditando desde muchos ángulos. Y yo hoy quiero decirles de nuevo, a ustedes Dios los escogió para que sean los mejores. A ustedes Dios los ha llamado para que sean diferentes. A ustedes y a mí Dios nos ha llamado para que seamos únicos. Nos ha llamado para que seamos valiosos. Nos ha llamado para que anhelen lo que tenemos nosotros. Para que otros anhelen lo que nosotros tenemos. Y no me estoy refiriendo a lo material. Me estoy refiriendo a algo todavía mucho más valioso que lo material. Anhelen lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Ustedes y yo estamos llamados a ser los mejores, a ser el rostro de Cristo, a ser el oído del Señor, a ser los ojos de Él, a ser la boca de Él, a ser su instrumento, a ser ese vaso que contiene el agua de vida para muchos que están sedientos. Porque es que de dentro de nosotros brotará. Nosotros tenemos el agua. No nos falta, nosotros la tenemos. Miremos a Dios y dejemos de mirar alrededor para que veamos que sí la tenemos. Lo tenemos aquí adentro de nosotros. Es el tesoro más maravilloso que tenemos, esa agua de vida, la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros lo tenemos. Si nosotros lo tenemos a Él, otros están adelante de nosotros. Habrá muchos quizás viciosos que están esperando, jóvenes quizás esperando que uno de nosotros vaya y les transmita la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Habrá gente que está viviendo lo que usted vivió también para que pueda escuchar que Dios hace la diferencia en su vida. Gente desesperada que nosotros le podemos llevar la palabra de paz. Gente que vive en contienda y que nosotros le podamos decir se puede vivir en otra manera. Que cuando lleguen a su casa digan se siente diferente en su casa. Hay personas que llegan a nuestras casas y dicen no queremos irnos de aquí. No sé ni por qué. Cuando me siento mal yo me voy para allá. Cuando yo me siento desajustado yo voy a su casa. Que haya gente que diga eso y diga pero no sé por qué me siento bien aquí. Será por usted. Entonces usted le va a decir es porque Dios está con nosotros. Hagan de su hogar eso y extendamos el reino de los cielos y creámosle a Dios, pero empieza por un creer. Empieza por un creer que nos sanó, que nos libertó, que pagó un precio por nosotros. Empieza por un creer. Y ese creer dice allí, el que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Y lo mejor que nosotros podemos hacer con cualquier persona que amamos y que nos importa, no es darle la mano económicamente solamente, es hacer como hizo Jesús. Jesucristo se sentó con miles y lo primero que hizo fue habló del Padre. Y después cuando se dio cuenta que tenían hambre y sed, les dio lo material.
Recuerda, panes y peces. El mundo no necesita solamente una ayuda económica. El mundo necesita saber del amor de Dios. Y ustedes lo tienen. Y si no, descúbranlo en lo profundo de su ser. Porque es Dios nuestro deleite y es Dios nuestro todo. El Señor le tuvo que decir a Moisés: por cuanto no creísteis en mí y no me honraste, ni tú ni el pueblo entrará a la tierra. Pero bueno es que Dios dice: por cuanto has creído, conoceréis la gloria de Dios. Y esa es la promesa. Y es la promesa en la que creo. Honra si crees, depende de Dios si crees, y eres fiel si crees. Entonces, si creemos, vamos entonces a decirle al Señor: estoy dispuesto para que de dentro de mí, flotando tú, Señor, corran ríos de agua viva que llenen a otras personas. Y yo le voy a concluir leyéndole esta promesa. Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. No sé si usted lo cree, yo lo creo. Ya nosotros no tenemos sequedad, hay una promesa. Nuestra promesa es Cristo y está en su palabra. Cierren los ojos. Si crees, verás la gloria de Dios. Y si crees que tú eres ese del cual, de lo más profundo, saldrán ríos de agua viva, así será. Y a donde quiera que estés, producirá prosperidad en las almas, tocará alguna vida, habrá sequedad en tu camino, pero verás la transformación de Dios en aquello árido. Familias que reverdecen junto a la corriente de las aguas. Aquí dice una promesa: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Gracias, Espíritu Santo, porque has derramado tu Santo Espíritu sobre toda carne, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre toda carne. Gracias. Pero también gracias porque tú haces reverdecer. Gracias porque nos haces habitar junto a corrientes de agua. Gracias porque nuestros renuevos, las nuevas generaciones, serán como esos sauces junto a corrientes de agua, firmes. Gracias. Pero más allá de eso, yo quiero decirle, amado, usted está listo, está presto para bendecir a uno, para decirle: Señor, saca de lo profundo de mí, ya no pensando tanto en usted. Ya hay una promesa sobre usted, su generación y sobre sus renuevos, sus hijos. Ahora mi pregunta es: ¿usted estaría dispuesto para que de lo profundo de su ser broten ríos de agua viva para llevar vida a otro? Que lo que usted ha recibido, que le ha levantado y le ha animado y le ha sostenido y le ha fortalecido, que no ha desmayado por causa de esta palabra, de las promesas de Dios, que no ha perecido por causa de ella algunos. ¿Podrá usted compartirlo con otro? ¿Podrá usted ser ese vaso de Dios que está listo
para seguir adelante, ayudando a todo aquel que pueda y se presente en su camino. Es una pregunta que es hecha delante de Dios. El hombre ve a Moisés, pero no es a Moisés, es a Dios. Y nuestra mirada está puesta en Él, no en el hombre. Y es a Él a quien respondemos. Respóndale a Él. ¿Quiere ser usted ese vaso? ¿Lo quiere ser? Que de lo profundo de usted brote el río de agua viva. Entonces, Dios, yo ahora quiero presentarte a aquellos que espontáneamente, Señor, que por gratitud delante de ti están, no dispuestos para volver atrás, entendiendo que no hay dos sacrificios, no desechando tu nombre, sino creyendo en ti y llevando esa misma fe a otro, Señor, esa misma fe a otro. Pero hoy te doy gracias porque a cada uno de ellos tu Santo Espíritu les llena para que lleven a otros y los convierten en vasos útiles en tus manos. Gracias por los que aconsejarán, gracias por los que evangelizarán, que deben ser todos. Gracias por los que son agua en sus hogares, lo que hace que su hogar deje de ser un sequedal para convertirse en un lugar fértil. Gracias por aquellos que extenderán hacia su familia ese verdor, ese sabor de tu agua, el deleite de tu agua. Gracias, Dios, por aquellos que guiarás aún a personas desconocidas, amistades, en los empleos, en los colegios, en las universidades. Gracias por la extensión de esta agua de vida, Señor, que realizarás a través de la disposición de los que están en este lugar. Señor, y añade fe, añade fe, añade fe, añade fe, añade fe. Y dales, Dios, la sensibilidad para entender qué es lo que deben hacer delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy quiero darte las gracias, Dios, por lo que veremos, por lo que sucederá, porque se moverá tu mano, Señor, en medio de cada uno de mis hermanos, por la manifestación de tu Espíritu Santo, por el poder de lo alto, por tu gloria, porque cumplirás aún esa palabra de que nuestra familia será salva. Gracias, Dios.